¿Cuántas veces has llegado a un parking o a una plaza de aparcamiento, has dudado de si te cabía el coche dentro de las líneas blancas y has pensado eso de Dios, ¿por qué son tan pequeñas estas plazas? No puede caber aquí, no puede caber aquí. Y es que desde hace unos años los coches no paran de crecer y cada vez son más y más grandes. ¿El problema? Pues que los coches y las plazas no han crecido a la misma velocidad. Y el culpable de esto no es otro que una normativa obsoleta. Quédate que te cuento todo esto y si tenemos previsión de que la cosa vaya a cambiar. Muy buenas chataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y por desgracia somos muchos los conductores que cada día nos enfrentamos a una realidad. Apenas nos caben los coches en las plazas de parking. Pero es que a veces nos pasa incluso en nuestros propios garajes comunitarios. Yo misma tengo un coche que no es especialmente grande y ya cabe justito en mi plaza. El día que quiera cambiarlo sé que me va a tocar bajar, medirlo todo al milímetro porque es casi seguro que el siguiente coche va a ser más ancho y más largo. Vamos, estoy segura de que no solo me pasó a mí. Los coches han crecido mucho en los últimos años, pero solo los coches. La mayoría de plazas de garaje siguen midiendo lo mismo que hace ya muchos años. Y es que las normativas municipales no han evolucionado ni cambiado acorde al ritmo que lo han hecho los coches. Pero esta situación va a cambiar, ¿tenemos previsión de que se actualicen las normativas? Pues eso os lo explico luego. Antes vamos a ver unos ejemplos con modelos concretos de cómo han crecido los coches en las últimas décadas. Empezamos con el Golf. Pasamos apenas de 4 metros de largo por 1,70 de ancho a 4,28 por 1,79. O el caso del Ibiza, que de 3,64 metros de largo por 1,61 de ancho pasamos a 4,06 metros de largo por 1,78 de ancho. O sea que era más pequeño que el Golf y ha crecido incluso más. También os dejo estos dos ejemplos de berlinas con un clase C y un serie 3. Más allá de modelos concretos, está claro que el crecimiento de los coches está ahí y es algo generalizado. En las últimas 3 o 4 décadas hemos pasado de volúmenes de cabina que eran de unos 8 o 10 metros cúbicos a superar los 11 por norma general. En la calle, cuando aparcamos en batería, las plazas siguen teniendo el mismo tamaño desde hace décadas. Solo algunos consistorios las han ensanchado un poco aprovechando procesos y épocas de repintado. Pero claro, todo esto a costa de perder sitios disponibles. En el caso de aparcamientos privados, ya sean residenciales o de espacios públicos, se guían por normativas que han quedado obsoletas, que están redactadas en épocas donde los coches eran muchísimo más pequeños. Y es que ¿qué promotor va a poner 60 plazas en un parking si le caben 70 aprovechando la normativa? Pues muy pocos. Ahora sí hablemos de normativa y luego os enseño un ejemplo súper visual a escala de cómo queda con esa normativa un Tucson, que fue el coche más vendido de 2022, comparado con un Renault 5, que fue el coche más vendido de 1982. La normativa de Madrid recoge en su Plan General de Ordenanza Urbana de 1997 que las plazas deben tener unas dimensiones mínimas de entre 4,5 y 5 metros de largo y entre 2,25 y 2,5 metros de ancho, en función de si son para coches medianos o para coches grandes. Y es que ese requisito mínimo equivale a la longitud de muchísimos coches actuales que no son precisamente muy grandes. Pero ese es solo un ejemplo. Ahora estáis viendo una tabla con las normativas de otras comunidades españolas y, como veis, en general, las más antiguas son las que tienen también las dimensiones más justas. Así que apliquemos esto a un ejemplo a escala de cómo quedan esas plazas con el Tucson y el Renault. El Renault 5 tiene espacio más que suficiente en la plaza más pequeña y tiene hueco más que de sobra en la plaza grande. En cambio, en el mejor de los casos, el Tucson apenas tiene espacio a su alrededor y le queda muy poco hueco para abrir las puertas. En el peor de los casos, ocupa toda la plaza longitudinalmente y el espacio para abrir la puerta es realmente reducido, cerca de lo inusable si otro coche estaciona demasiado cerca. Por este motivo es cada vez más habitual en aparcamientos públicos que no se respeten las líneas del suelo y los coches aparquen sobre ellas. Y no es solo cuestión de morro, es cuestión de que también hay un límite físico real que está ahí. Todo esto ha propiciado situaciones que antes no pasaban, como por ejemplo lo que os decía al principio del vídeo, asegurarnos cuando vamos a comprar un coche nuevo de que nos va a caber en nuestra plaza de aparcamiento, o asumir que no nos
nos queda otra que aparcar ahí y rezar por no tener el lateral del coche lleno de pequeñas marquitas de puertas de los coches que aparcan a nuestro lado. De verdad que es que no hay cosa que más me moleste en la vida. Y por qué no decirlo, asumir también que a veces nos tocará salir por la puerta del copiloto o por el maletero. Despacio. Ir saliendo por las ventanillas. Decidme si os ha pasado esto alguna vez, porque a mí sí, y no es nada divertido. Pero tenemos entonces cambios de normativa a la vista. Pues mirad, por desgracia no. Entendemos que esto es algo que poco a poco cambiará en todos los consistorios, porque esto es una situación insostenible a corto o medio plazo. Así que tengamos esperanza en que tarde o temprano pasará como con muchos centros comerciales o supermercados que han ido haciendo sus plazas de garaje acorde al tamaño de los coches modernos. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Os animo a que me dejéis en comentarios situaciones difíciles que hayáis vivido con el coche a la hora de aparcar en huecos pequeños. Yo me despido aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!